Muy buenas tardes a todos. Soy Jesús Serrano de la Vega. Aprecio enormemente la invitación que me ha hecho el programa Justicia para Todos, bajo la coordinación del señor maestro Héctor Antonio Becerra Orifice, bajo la coordinación de contenidos de don Juan Negrete, con la participación, en esta ocasión, de la doctora Sonia Venegas Álvarez y del maestro, mi buen amigo, don Juvenal Lobato Díaz, para tratar el tema el Consejo Fiscal Mexicano. Estamos aprovechando ahora los elementos que nos proporciona la tecnología, porque en las circunstancias estoy teniendo que intervenir en una grabación hecha en un hotel de Estados Unidos, toda vez que la agenda fue esto que permitió y no estar presente con ustedes en el estudio. A propósito de esta temática tan interesante, en donde fundamentalmente están ustedes seguramente por tratar, mis estimados compañeros del panel, acerca de la sugerencia que planteó a México el Fondo Monetario Internacional a finales de 2016 de constituir un consejo fiscal con características propias de nuestro sistema jurídico y de nuestras características tributarias, utilizando a su vez la experiencia que el mundo provee en la medida en la que existen instituciones de índole similar en por lo menos 47 jurisdicciones reconocidas. Es un hecho que ha suscitado discusión la intención, no propiamente la ejecución, de llevar adelante esto en beneficio general del sistema jurídico tributario mexicano y en particular de la operación de todo el ejercicio de tributación que hacemos los contribuyentes en función de una debida ejecución de gasto público. En concreto, el problema fundamental que estamos encontrando los contribuyentes en México desde hace mucho, y sobre todo ahora en las exploraciones que progresivamente estamos llevando a cabo, tanto en la academia como específicamente en los terrenos políticos, en los terrenos de corrillos privados y en concreto de los públicos, es el ejercicio sano y sensato de los recursos públicos que provienen de nuestros tributos en general. No me refiero solo a los impuestos. Quiero compartirles, para colaborar en esta ocasión, dadas las circunstancias, una experiencia personal en función de mi convicción, varias veces expresada, acerca de que la memoria pública mexicana es flaca. Ya en México existió un organismo que particularmente se dio como consecuencia de gestiones propias realizadas entre el sector privado mexicano sobre todo y el gobierno de la República, en el sexenio del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de México. Específicamente el 13 de marzo de 1995, el presidente Zedillo expidió un decreto con el que creó el Consejo Asesor Fiscal, el famoso CAFI. El CAFI tuvo una existencia histórica de 2 años, y en el caso particular el decreto presidencial se publicó 2 días después, el 16 de marzo de 1995. Este ejercicio fue excepcionalmente útil. Yo soy quien resultó electo y mantenido como representante del sector mexicano, como representante del sector privado mexicano, los 2 años totales del ejercicio. Y como consecuencia del trabajo de todos los compañeros que conformaron ese interesante grupo, esa institución completamente novedosa de la que nunca se había tenido precedente en México, resultó la que a mi juicio ha sido mejor reforma fiscal federal mexicana, la de 1996. El CAFI consistió en 2 grupos, el primero denominado Grupo de Trabajo de Coordinación Hacendaria, y se compuso mínimamente de 7 miembros. Nunca fue así, en realidad comparecieron bastantes más. Y a él, déjenme recordarles, se nos vedaba la entrada a los contribuyentes. Soy el único consejero que con su grupo de trabajo hizo las gestiones necesarias para entrar, y ello provocó un verdadero problema institucional. El segundo grupo de trabajo se denominó de
simplificación y seguridad jurídica en materia fiscal. Este se conformó por 18 miembros, que en su caso fueron designados en los términos en que propiamente el decreto estableció. Quiero decirles que la experiencia propia del Consejo Asesor Fiscal Mexicano, cuyo razonamiento el presidente expresó en los siguientes términos de considerando para crearlo, fue esto. Díganme ustedes si es o no actual en las circunstancias históricas mexicanas. Considerando que resulta imperativo llevar a cabo una revisión del sistema impositivo federal a fin de lograr una mayor simplificación de las obligaciones formales, que es prioritario que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales en estricto apego a lo señalado por las leyes de la materia tengan plena garantía de seguridad jurídica del alcance o interpretación de las normas fiscales, considerando que es conveniente adoptar las medidas de política fiscal que coadyuven al fortalecimiento de las finanzas públicas a fin de alcanzar un clima de estabilidad y crecimiento que se traduzca en un aumento de los niveles de bienestar para toda la población y para lo cual es necesario contar con un sistema fiscal competitivo a nivel internacional que aliente el ahorro, la inversión y el empleo, considerando también que es indispensable fortalecer la coordinación en materia hacendaria entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a partir del principio de corresponsabilidad fiscal, vinculando los ingresos con los gastos públicos y buscando una mayor eficiencia en la administración de los impuestos y derechos, así como en la aplicación del gasto, y considerando finalmente que con el fin de lograr los objetivos anteriores resulta conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con una instancia de consulta y asesoría en la que sería fundamental la participación de los sectores productivos, así como de especialistas de reconocida experiencia en materia fiscal y de coordinación hacendaria, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo por el que se crea el Consejo Asesor Fiscal. Ya les decía que el primer grupo fundamentalmente fue integrado por servidores públicos, fundamentalmente servidores públicos, de parte del gobierno federal en la administración tributaria central, quiero decirlo de esta manera, y de las entidades federativas y de sus municipios, sin permitir la incorporación institucional de quienes en concreto somos los verdaderos expertos, en particular los contribuyentes. Mientras que el segundo en concreto fue integrado de manera plural. 2, representantes eran designados por el sector obrero, 2 representantes eran designados por el sector campesino, 2 representantes eran designados por el sector empresarial, 6 personas eran sugeridas por distintas organizaciones de contadores públicos y de abogados, así como de especialistas en finanzas, y en el caso particular había también la posibilidad de que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, perdón que hable tan rápido, pero la cápsula es pequeña. En el caso concreto, recuerden ustedes, estamos hablando de 1995. En aquel entonces no existía el Servicio de Administración Tributaria. En las decisiones del CAFI nos tocó discutir la temática y específicamente en concreto el SAT nació a partir del 1 de julio de 1997. Me tocó la experiencia de intervenir directamente en las sugerencias con quien se estimó que era propiamente el artífice de la institución creada. ¿A qué quiero llegar? La experiencia no es novedosa, ya la intentamos en México, fue fructífera. La institución resultó, sin embargo, profundamente incómoda para las autoridades gubernamentales. En su caso específico, quien en concreto suscribió para promulgar el decreto presidencial relativo fue el doctor Guillermo Ortiz, era el secretario de Hacienda a la sazón. El subsecretario de Ingresos, presidente del Consejo y coordinador de este por disposición presidencial, fue el doctor Pedro Noyola primero, quien hizo un esfuerzo verdadero, siendo economista, por admitir todas nuestras intervenciones. En el caso particular, en las postrimerías y en la finalización de este ejercicio, estuvo el subsecretario de Ingresos Tomás Ruiz, quien determinó en un momento de apremio y de presión
que específicamente se generó con nuestras propuestas, concluir la experiencia. En particular, solamente para que podamos tener una referencia, y con esto concluyo. ¿Qué resultantes hubo del CAFI? Dije que a mi juicio ha sido la mejor reforma fiscal federal mexicana. En el caso, allí, directamente, entre otros, porque había diferentes opiniones, incluso en los representantes en concreto, consejeros, que éramos parte del sector no gubernamental mexicano, hice un esfuerzo personal, recuerdo, por terminar, por aniquilar el impuesto al activo que entonces existía. Fue imposible. Hubo quien, como consejero del gobierno, siendo parte del sector privado mexicano, propuso el establecimiento del Alternative Minimum Tax que existía en Estados Unidos y que ahora, si pasa hoy, la reforma fiscal propuesta por Trump será aniquilado en Estados Unidos. Esto lo tuve que conseguir en tribunales el 6 de abril de 1995, lo cual dio mucha base a los ejercicios de diálogo que luego resultaron posibles en el seno del propio Consejo. Pero, por ejemplo, a consecuencia material de la intervención de los consejeros, logramos que se equilibraran las cosas con la reforma del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación en materia de devoluciones. A nosotros se nos ocurrió y conseguimos que el Congreso estableciera, con aprobación específica del Consejo General del CAFI, la creación de la reconsideración en materia tributaria, que tan útil ha sido para efectos sustanciales. A nosotros se nos ocurrió, y legislativamente fue instaurada, la justicia de ventanilla, esa que aún todavía existe y que opera dentro de los 6 días siguientes de una medida tributaria abusiva y puede allí remediarse. ¿Es posible conseguir avances? Sí. ¿Cuándo terminó el ejercicio del Consejo? Cuando algunos consejeros directamente intentamos de manera definida, perfectamente estructurada y además con franco énfasis que se resolvieran los problemas del ejercicio del gasto, porque la obligación de tributar en México en concreto es constitucional y resulta, a mi juicio, materia propia de un tema de derechos humanos. Sé perfectamente que ahora el SAT, como entonces la Secretaría de Secreto Público e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, piensan que esto no es así, que sí hay derechos propios de los contribuyentes per se, pero solo en materia fundamentalmente procedimental y no sustantiva y no de justicia. En particular, ese fue el quid. Y hoy es lo crucial. Hoy, cuando todos estamos tan vivamente interesados en el problema de aniquilar la corrupción, que reside fundamentalmente en el ejercicio de gasto. ¿Por qué? Porque es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de la entidad federativa Ciudad de México y municipios en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Lo que quiere decir que el fenómeno tributario en México no es una moneda de una cara, no es un mundo de una sola realidad, de aquella en la que el contribuyente se desprende de su patrimonio para la cosa pública, para la casa de todos. Es un medio para sufragar el gasto público, el verdadero gasto público, para conseguir el bien común. Ese es el fenómeno tributario mexicano y nadie se refiere a la segunda cara de la moneda, imprescindible, intrínseca, esencial. Se tributa para sufragar gasto público y prestar servicios públicos. ¿Necesitamos Consejo Fiscal Mexicano? Digo que sí, con nuestras particularidades idiosincráticas y con una inteligente y talentosa integración institucional. Déjenme decirles, con esto finalizo, el presidente del Consejo, que era el subsecretario de Ingresos por disposición presidencial, tenía como primera atribución el derecho de veto para concluir con las discusiones o con la aprobación, así la votáramos por unanimidad o mínimamente por 2/3 partes, los miembros todos del Consejo, del principio de equilibrio de las finanzas públicas. En particular, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Hacienda plantearon desde el principio
que de ninguna manera se pondría en riesgo este principio fundamental. Así que toda discusión como la que ahora intenta el gobierno de Trump en los Estados Unidos de América, a propósito de explorar por primera vez histórica en la economía más grande del planeta la utilización de la curva de Laffer, en donde se supone que materialmente a bajas tasas sube la tributación y viceversa en forma proporcional, habrá de verse por fin si funciona o no. Lo que inspiró concretamente tributos tales como el IETU en otras regiones, que específicamente funcionaría como un impuesto piso, como un flat tax. Hemos de verlo ahora en una forma aproximada. Pero aquellas discusiones eran prácticamente imposibles, estaban vetadas desde el principio. Hoy me parece que debemos estar abiertos a la modernidad, a la justicia, a la verdadera simplificación y a la extinción desde terrenos fiscales de la corrupción pública. Muchas gracias.